Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Luis Córdoba Soto, jefe de la licenciatura en Filosofía de la Universidad La Salle. La filosofía es una disciplina que tiene bastante actualidad, contrario a lo que se piensa. Un filósofo está al tanto de la realidad económica, de la realidad política, de la ciencia y del arte. Por lo tanto, es un profesionista con mucho presente y mucha proyección a futuro. En la filosofía se examina cotidianamente la existencia. Se plantea el mundo, se piensa la vida y se piensa de alguna manera y se vive el pensamiento. Las preguntas provocan siempre y los filósofos nos dedicamos a estas preguntas intentando dar respuestas a a los viejos cuestionamientos de siempre. Pensar los grandes temas con nuevos enfoques. Tenemos la pasión de argumentar, tenemos la pasión de pensar para comprender y también las ganas de comprender para transformar la realidad por una justicia social. La filosofía también es el antídoto contra la necedad y contra la violencia de nuestros días. Está en el pensamiento lúcido y el diálogo razonado. Siempre que queramos dialogar, siempre que queramos escuchar, ahí está la filosofía. Es por eso que está diseñada, pensada y organizada para resolver problemas de cualquier tiempo. Y por lo pronto, de esta incertidumbre que hoy nos rodea, el filósofo lo ve como una oportunidad de futuro, como una manera de plasmar la libertad. La filosofía es el gran ejercicio del autoconocimiento y cuestiona lo obvio para buscar vidas mejores y vidas más inteligentes. También filosofar es despertar la lucidez a partir de la conciencia, de la vulnerabilidad y de la posibilidad de elegir. Siempre en filosofía queremos pensar mejor, pero también para ser mejores personas, mejores ciudadanos y también una mejor sociedad. Pero ¿qué significa la filosofía para la Universidad La Salle? Por supuesto que desde los primeros semestres preparamos al alumno para pensar. Y pensar significa escudriñar la realidad, descifrarla, comprenderla para resolver problemas, para plantear soluciones a nivel pensamiento y a nivel palabra. Y por supuesto, lo más importante es a nivel acciones. Es por eso que caracterizan a cualquier estudiante de filosofía esta triple A: el asombro, la actitud y la argumentación. Asombro que provoca la naturaleza, la ciencia, la contradicción humana y cualquier situación que tenga que ver con la realidad, desde el mundo, la sociedad y por supuesto el cosmos. Una actitud de reflexión, actitud de servicio, actitud de comprensión, actitud de cuestionamiento. Y argumentación. En filosofía no se opina, en filosofía se argumenta. Y esto quiere decir que tenemos bases para sostener aquello que decimos. Es por eso que también estamos preparados para discutir, para debatir, pero siempre con debate argumentado, fundamentado y, por supuesto, bases sólidas para proponer soluciones. Así, se hacen viejas preguntas, pero con enfoques nuevos. Y a partir de los grandes pensadores de todos los tiempos, se buscan respuestas a los problemas de hoy. Los pensadores clásicos tienen mucho que decir a los conflictos de nuestro tiempo. Las grandes obras de las grandes mentes de los mejores filósofos de la historia tienen encerradas respuestas a los problemas cotidianos, incluyendo los problemas de futuro. Por eso la filosofía es la disciplina perenne, el saber de siempre. Según Pitágoras, el silencio es la piedra de la filosofía y por lo tanto de la sabiduría. Sin embargo, solamente es el inicio. Silencio para percibir y luego preguntar. Preguntar para después saber hablar. Hablar para saber actuar. Y actuar y decir para provocar la escucha de otras personas y provocar el aprendizaje. Solo quien sabe guardar silencio está preparado para escuchar. Así este tábano de la apología de Sócrates, este insecto que lastima, pero de alguna manera inquieta y provoca y mueve, así como la diosa Atenea, alumbra, guía y resulta ser orientación de las personas. Entre la incomodidad del tábano y la diosa Atenea, los alumnos de filosofía van cuestionando poco a poco la autoridad. Filosofar es cuestionar, se incluye también el cuestionamiento de la autoridad, pero también se aprende a pensar por uno mismo, cosa que es difícil. Es más fácil cuando alguien piensa por nosotros.
Es más fácil que los medios de comunicación y que las redes piensen por nosotros. El joven filósofo aprende a pensar por sí mismo. La filosofía es también entonces la escuela de la libertad, de la autonomía, de la independencia, de la proclamación de la autosuficiencia del pensamiento y por supuesto el lugar del diálogo, del encuentro, de la palabra que se escucha, se proclama y se argumenta. En filosofía tenemos que tener rigor del pensamiento y eso implica rigor de comprensión y por lo tanto también el rigor de la palabra, la búsqueda de la congruencia. No basta saber mucho, no basta ser eruditos en un área o en una lengua. Tenemos que buscar la búsqueda de la congruencia, la armonía entre lo que se piensa, se dice y se hace. Esto entra en consistencia con la comprensión de la realidad para encontrar una armonía de la vida. En términos de Víctor Frank, encontrar un sentido a la existencia. Pero este sentido no se encuentra sino a través de la reflexión y a través del pensamiento. Los alumnos de filosofía de la Universidad La Salle tienen una constante búsqueda de resignificación del valor de la persona. La persona es el centro, el punto de partida y el punto final, de tal manera que cualquier reflexión, cualquier obra y cualquier escrito tiene por objetivo reivindicarle, restituirle a su verdadero valor. El lenguaje es importante para cualquier alumno de filosofía. En filosofía amamos la lengua, amamos el idioma. El alumno lleva curso de griego, lleva curso de latín, por supuesto del idioma inglés, pero se les recomienda también que aprendan el idioma alemán porque tenemos grandes autores, igual que el francés, para que podamos leer, traducir a estos grandes pensadores desde su propia lengua. El lenguaje será así el punto de partida y la base para la riqueza del pensamiento. Pero también nos abstenemos de juicios. La precipitación implica tener poco fundamento para juzgar personas y situaciones. Ciertamente la filosofía juzga, pero después de un minucioso análisis de comprensión hermenéutica. Es como dirían algunos pensadores del siglo XIX, es como la rosa de los Alpes. Esta flor que vive solamente en las alturas, pero se marchita en los invernaderos. Lo que queremos decir es que la filosofía es algo vivo, es algo dinámico. Y para entenderla hay que subir a verle, a contemplarle en las alturas del pensamiento. No solamente está en los libros, sino está en el diálogo activo y dinámico de persona a persona. Implica también la posibilidad de correr el velo de la apariencia. Platón luchaba para de alguna manera quitar esta apariencia de las personas que siempre se afanan solo por tener y no por ser. Tal vez la salida de la cueva platónica implica correr este velo de lo aparente de nuestros días. Tanta fugacidad, tanta posesión efímera, tanto imperio de la apariencia que la filosofía busca descubrir, recorrer y comprender. Por eso aprender a pensar es también comprometedor. El pensamiento compromete porque busca lo valioso. Y una vez que se encuentra lo valioso, el compromiso es convivir de acuerdo a ello. La filosofía es un compromiso existencial. La recuperación de la dignidad humana es una tarea permanente, como decíamos ya, de este anthropos, de este ser extraño, de este ser paradójico, que parece en muchas ocasiones incomprensible, pero en esa complicación, en esa dificultad, en ese homo complexus, como diría Edgar Morin, implica también el sentido del filosofar. Así, el alumno de filosofía encuentra paulatinamente una lucidez de la mente, la palabra y la acción. Es como tener la misma realidad enfrente, con miradas distintas. Y cuando hay miradas distintas, hay vidas distintas. Y cuando hay vidas distintas, hay crecimiento de las personas. Cuando hay crecimiento de las personas, hay también una mejora de la sociedad. El recorrido desde los primeros semestres implicará hacer ver en panorama las grandes mentes, las grandes obras, los grandes filósofos de todos los tiempos, desde los clásicos griegos hasta los posmodernos.
Y así, a través de cada uno de los 8 semestres de la licenciatura en filosofía, se tienen las áreas fundamentales, las áreas históricas, las áreas sociales, las áreas metodológicas, que implican una visión panorámica de la realidad. Visión panorámica que implica también una paulatina profundización. En la Universidad La Salle formamos al estudiante de filosofía para que sea un investigador, no solamente un pensador de obras, sino un escritor, un investigador y un gran comunicador. Una vez que se tiene el panorama de tantos filósofos, se tendrá también un asesor para que dirija una investigación con una posible publicación en la revista Logos de la universidad. Así, la misión de la filosofía es comprender para valorar, y esta valoración implica también un cambio vital, un cambio existencial y un cambio social. Los filósofos de la Universidad La Salle somos expertos en valores. En todas las escuelas, en todos los centros, en todas las empresas, siempre está a la vista de todos misión, visión, valores. Es el filósofo el que comprende realmente el fundamento de valores para poder transmitirlo, explicarlo, difundirlo y, por supuesto, vivirlo. Las ventajas de un filósofo es que está preparado para muchas áreas, no solamente en el ámbito de la economía o la política o la ciencia y el arte. Hay alumnos dedicados a escribir algunas reflexiones de políticos, otros que hacen posgrados en economía, otros que hacen filosofía de la ciencia y unos más que hacen crítica de arte y cine. La filosofía no es una carrera del pasado. Es una carrera de mucha actualidad con una perspectiva de futuro que apenas imaginamos cuando tenemos alumnos y exalumnos saturados de propuestas de trabajo. El área de filosofía implica competencia escasa, pero con una amplia visión, porque tenemos solidez de pensamiento y también tenemos un crecimiento personal y social. Y siempre, absolutamente siempre, alguien que sabe pensar es bien recibido en cualquier parte. Las áreas de interés son múltiples y por lo tanto las personas que tienen interés por la cultura, por la lectura, interés por la historia, los trayectos del hombre a través del tiempo, interés por la ciencia, los valores, la ética, la política, el arte o el cine. Algunos de nuestros alumnos inclusive trabajan en museos, otros hacen doctorado en ciencia, algunos más hacen crítica de cine. En la universidad tenemos una materia llamada Seminario de Comunicación. Los alumnos reciben en sexto semestre la preparación para dirigir y hablar ante cámaras y micrófonos. Pero también en octavo semestre tenemos una experta en cine a través de la materia de crítica del arte. Y por eso el alumno puede dedicarse desde los análisis políticos hasta la curaduría en arte o, por supuesto, la publicación y la edición de obras. Por eso el área de ocupación de un filósofo egresado de la Universidad La Salle es múltiple. Muchos de nuestros alumnos se dedican a la capacitación de personas, a los análisis económicos en revistas especializadas. Muchos de ellos se dedican a escribir. Otros de ellos son acompañamientos de personas en pérdida. Y no solamente nos referimos a pérdidas en la muerte de un ser querido, sino en rupturas sentimentales, por ejemplo. Exalumnos de nosotros se dedican a acompañar a las personas en sus duelos personales. El área de educación, desde los niveles básicos hasta los niveles de grado y posgrado, son parte fundamental del área de ocupación de un filósofo. El coaching como una herramienta actual para preparar a las personas, la dirección de instituciones, tanto educativas como de cualquier índole, el trabajo en museos que ya hemos apuntado y participaciones en política y en periodismo. Muchos de nosotros y muchos de nuestros exalumnos trabajan en ediciones de periódicos especializados en algunas de las áreas mencionadas. ¿Qué podemos aportar? Bueno, pues un egresado de la Universidad La Salle tiene una gran cantidad de elementos valiosos que aportar, porque se necesitan personas que sepan cuestionar y proponer en nuestro tiempo y no solamente seguir indicaciones. El problema de que alguien piense en lugar de nosotros es que nos hace más dependientes. La filosofía es por eso un proceso de liberación personal que es a veces poco fácil, pero es un camino que bien vale la pena. Son personas que aportan en educación y en cultura,
que hacen análisis políticos y económicos, como hemos dicho, que escriben, que publican, que capacitan, que asisten a personas en duelo y que asesoran a parejas y a grupos. El trabajo de un filósofo realmente es ilimitado. Y parece que tuviésemos grabado en la piel ese viejo precepto clásico de gnosi se auton. En castellano se traduce por conócete a ti mismo. Tal vez tantas complicaciones de nuestro tiempo, tanta depresión de nuestros días, dicen los filósofos y los psicólogos que la verdadera enfermedad del siglo XXI es la depresión, la desorientación, la crisis personal. Tal vez la filosofía tiene una de las grandes aportaciones para toda la humanidad, la búsqueda del autoconocimiento como parte del punto de partida de la solución a casi todos los problemas humanos. Como ejemplos de personas que estudian filosofía y que solemos no saber, hay muchos personajes públicos que entre sus trayectorias personales y profesionales han estudiado filosofía. Todos nuestros exalumnos tienen campos de trabajo, tienen solicitudes mucho más grandes de los que a veces pudieran tener tiempo de recibirlas o de aceptarlas. Pero desde el punto de vista de ejemplos de la vida cotidiana, de la vida popular y de las personas, de personaje, de gente pública, tenemos a Jason Silva, un experto en comunicación, en ciencia, en divulgación científica. Y su carrera base es precisamente filosofía. Actualmente él trabaja para National Geographic, pero es filósofo, amante del pensamiento de todos los tiempos, el cine y la filosofía, su verdadera pasión. Martha Nussbaum es una gran feminista, una catedrática universitaria experta no solamente en feminismo, sino en pensamiento clásico y pensamiento moderno. Ha acuñado la expresión de capacidad para resolver los problemas de hoy. A partir de los pensamientos del economista premio Nobel Amartya Sen, Martha Nussbaum acuña el pensamiento y la expresión de capacidad para resolver los problemas económicos, sociales y educativos de nuestro tiempo. En la historia de Harvard hay una clase que ha sido la más concurrida de su historia. A pesar de tener tantas carreras de fama como derecho, o medicina o finanzas, es curiosamente una clase de filosofía, la más concurrida de su historia, a cargo de este doctor en filosofía, Michael Sandel. Y lo que hace Sandel es tomar el pensamiento clásico, el pensamiento fundamentado de todos los tiempos, para resolver problemas de hoy, problemas de política y problemas de ética fundamentalmente. Sin embargo, llama la atención de todo el mundo y de todos los rincones del planeta escuchan las clases de filosofía de Sandel, porque tiene algo importante que decir. La filosofía de cualquier tiempo tiene respuestas para los problemas de nuestros días. El conocido Martin Luther King, este promotor de los originales de los derechos de las personas, también tiene en su estudio, en su historial, profundizaciones sobre filosofía. El famoso experto en karate, pocas personas saben que tenía una licenciatura en filosofía también. Y muchos actores, muchas personas de la farándula, de los medios, del cine, de la pintura y la escultura, tienen en su historia personal estudios de licenciatura en filosofía. La sensacional Judith Butler, esta actual feminista, filósofa política y escritora, que ha reivindicado como pocos, argumentando, fundamentando y explicando con toda claridad, de lucidez de palabra y razonamiento, los derechos femeninos, la igualdad de género, y con verdaderas argumentaciones y verdaderos escritos brillantes, Judith Butler reivindica a este llamado segundo sexo por Simone de Beauvoir. Tenemos un experto en economía mexicano, Arturo Dama Arnal, analista actual en medios de la prensa y la televisión, y en su carrera está, por supuesto, en la base una licenciatura en filosofía, igual que el conocido periodista y analista económico que participa en radio y televisión, Sergio Sarmiento, es de base licenciado en filosofía.
El ex candidato a jefe de gobierno, periodista, presidente nacional del PAN, académico y ex profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad La Salle, graduado en Europa, especialmente en Alemania. Carlos Castillo, un extraordinario filósofo en su trayectoria de catedrático y político. O Julio Castillo López, que es músico, filósofo, asesor político, periodista. La música y la filosofía tienen una gran conectividad, una gran armonía a través del tiempo, desde la antigüedad clásica con Pitágoras hasta nuestros días, que muchos filósofos también armonizan con la música. Julio Castillo, brillante egresado de nuestra Facultad de Filosofía. Es por eso que sabemos que filosofar es enriquecer, no solamente una carrera, sino la vida entera. Alguien que estudia filosofía encuentra un bagaje de riqueza personal que desborda en una riqueza también social. No es solamente una profesión, es una vocación que nos llama a ser mejores pensadores para ser mejores hombres. Los estudios de filosofía se llevan a cabo en la Universidad La Salle en el turno vespertino. Nuestras clases inician a las 3:45 hasta las 8:30 de la noche. En algunas ocasiones, algunas clases terminan inclusive hasta las 10, en raras ocasiones, y este es el turno en el que se imparte nuestra licenciatura en filosofía. Por todo lo anterior, quiero reiterarles la invitación a estudiar filosofía en la Universidad La Salle. Nuestra variedad de escuelas, de corrientes, de trayectos, de diferentes corrientes de pensamiento, tanto antiguas como contemporáneas, es vasta. Tenemos especialistas de diferentes universidades, la mayoría de ellos con doctorado en filosofía en México y en Europa, y tienen la gran capacidad para guiarles en sus propias investigaciones. Para obtener el título de licenciado en filosofía después de terminar la carrera, podrán hacer una tesina, un estudio monográfico sencillo, una tesis que requiere más profundidad, la publicación de un artículo también en nuestra revista de la universidad o el estudio de caso a través de un seminario. Todo esto, por supuesto, siempre orientados a que escriban, a que fundamenten, a que propaguen la reflexión y el pensamiento de profundidad. Estoy a sus órdenes y estoy al pendiente de sus preguntas y sus comentarios en mi correo electrónico jose.cordova@lasalle.mx. Muchísimas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Soy el padre Diego Muñoz Ortiz. Soy responsable de las licenciaturas en Ciencias Religiosas y próximamente en Teología. Permítanme explicarles cómo funcionan estas licenciaturas. En cuanto a la licenciatura en Ciencias Religiosas, es en modalidad no escolarizada, es semipresencial, un modo tipo sistema abierto. Esta licenciatura se cursa en 10 semestres y durante cada semestre se van realizando 8 sesiones presenciales. Y en el entre cada sesión, el docente o los docentes van encargando tareas, trabajos personales de lectura, de estudio, de reflexión, donde el alumno hace síntesis, mapas conceptuales, mapas mentales, trabajos de investigación. Y esto va transcurriendo a lo largo de 5 años. Por eso son 10 semestres. Esta es la licenciatura en Ciencias Religiosas, modalidad no escolarizada. En cuanto a la otra licenciatura, sepan que se llama todavía licenciatura en Ciencias Religiosas escolarizada. Próximamente abrirá este mismo programa en su actualización como licenciatura en Teología. Será un programa a cursar en 6 semestres, es decir,
en 3 años. El programa anterior, que todavía está vigente, es para cursarse en 4 años, en 8 semestres. Ahora tenemos esta bondad, esta ventaja de ejecutar un programa en 3 años para los estudios teológicos. Se conserva lo esencial de la formación teológica y está destinado para toda persona, todo estudiante que tenga el deseo de profundizar en las verdades de la fe cristiana. Es decir, la teología versa precisamente en la reflexión sobre aquello que nosotros creemos como cristianos. De tal manera que los estudios teológicos implican unas líneas curriculares, por ejemplo, una de teología sistemática, otra de teología bíblica, otra de teología de la historia, teología moral, teología pastoral. Hay una línea curricular de investigación donde el estudiante va preparándose para en un futuro continuar su formación teológica en una maestría en teología en año y medio. De tal manera que esta oferta que estamos trabajando para ejecutarla en agosto implicará la licenciatura en 3 años más año y medio de maestría en teología. De tal manera que en 4 años y medio, quien ingrese a este programa de estudios completará una formación teológica permanente de licenciatura en teología y maestría en teología. Y sepan que estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Sepan que no es estudiar teología exclusivo para religiosas, para sacerdotes, para religiosos. No, es un programa destinado a todos aquellos que tengan el deseo de saber acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de la iglesia y profundizar en los contenidos de estas verdades de fe. Está abierto para todos. No es un programa excluyente, característica propia de la Universidad La Salle respecto a otros programas de estudios teológicos donde son excluyentes por ser muy clericales, por ser exclusivos para misioneros, para religiosos, donde los laicos no tienen cabida. Y si los incluyen es porque les ayudan a ingresar a estos programas teológicos. Aquí en La Salle estamos abiertos para todos aquellos que tienen este deseo de estudiar teología. Estamos a sus órdenes en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos a sus órdenes a través del equipo de promoción y quedamos para servirles. Muchas gracias.